esperando en el Todopoderoso que su palabra, como siempre lo ha sido, sea esta mañana el alimento espiritual a cada uno de nosotros conforme a su santa y divina misericordia. Que la palabra dé a cada uno de nosotros lo que necesitemos en este día. Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de Jesucristo en diferentes congregaciones con diferentes hermanos. Pero yo quiero enfocarme en esta mañana acerca de las emociones de Jesús. Hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, pero creo, si es que no estoy equivocado, que muy pocos nos enfocamos en los asuntos emocionales de Jesús. Y es que para hablar acerca de las emociones de nuestro Señor, tenemos primeramente que establecer que la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos enseña que aquel Dios, creador de los cielos y de la tierra, cuando vino aquí, por ese amor que nos habla Juan 3:16, Él gozó de dos personalidades, o en otras palabras, de dos naturalezas. Él gozó de la naturaleza divina. Por eso encontramos versículos donde Él dice que el Padre y yo uno somos. Y así, muchos versículos. Pero también la Escritura nos menciona que ese Dios todopoderoso, Él gozó de la naturaleza humana. Y como en la naturaleza humana, en el terreno humano de Jesucristo, un hombre como usted y como yo, es donde yo quiero enfocarme en esta mañana. Pero enfocarme no en los asuntos de milagros que Jesucristo hizo durante su ministerio, sino enfocarme en los asuntos emocionales. Por eso, allá en Hebreos, al cual invito que busquemos, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 17, dice de la siguiente manera, 2, 14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el versículo 17 expresa, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Note usted lo que dice la Escritura. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. El verso 14 y el verso 17 van de la mano. Y el escritor, Dios quiso que en su palabra quedara registrado esto, para que cada uno de nosotros, al enfocarnos hacia la vida de Jesucristo, veamos que Jesucristo gozó de la naturaleza humana y que Él sintió lo que en un momento dado, en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes circunstancias de nuestra vida cristiana, Jesús también lo vivió, Jesús también lo sintió. Pero vamos a enfocarnos, decíamos, al asunto emocional de nuestro Señor. Y si hablamos entonces de emociones, tenemos que analizar la palabra emoción. Es decir, ¿qué son las emociones?
¿Qué es lo que usted sabe acerca de las emociones? Una persona me escucha, que estoy escuchando, valga la redundancia, un audiolibro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Luego de ahí analizo otro libro que dice, o que se titula, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y este hombre que va a mi lado se sorprende. Dice, oyes tú siendo un hombre, ¿por qué escuchas un libro que habla sobre las mujeres? No es novedad para mí que esa pregunta me la haya hecho esta persona. Muchos me lo han hecho y para cada uno he tenido la misma respuesta. Bueno, resulta que yo en casa tengo una persona que es una mujer. Entonces estos dos libros que yo tengo en audiolibro son como un manual de cómo expresan los sentimientos las mujeres, cómo los asuntos emocionales las mujeres se desenvuelven, cómo ellas ven el problema que tú ves, cómo ellas lo ven desde el punto de vista femenino, que es totalmente diferente. Entonces, hermanos, cuando nosotros no aprendemos a manejar las emociones, no sabemos qué son las emociones, no sabemos cómo responden las mujeres, cómo respondemos nosotros los varones, los hombres, a las diferentes frustraciones, los diferentes problemas cotidianos de la vida, es cuando entramos en conflictos. ¿Cuántos de nosotros a veces, por no saber controlar las emociones, por no controlar un sentimiento que sale de nuestro ser, cometemos errores y decimos, Dios mío, discúlpame? Después tenemos que estar hablando, después tenemos que estar enfrentando a la persona y, si somos humildes, pedir disculpas por la ofensa, por explotar en el momento, por no saber que todo tiene un origen y que eso se llama emociones. Y es que nadie de nosotros puede negar las emociones. Nadie de nosotros puede decir, es que emociones, yo no tengo emociones. Es que así fuiste criado por Dios. Cuando Dios toma el barro y le da forma, y dice Job, dice que Él, así como a leche nos cuajó, nos dio forma como el alfarero al barro, no solamente hizo del montón de barro un hombre, no solamente de la costilla de ese barro llamado hombre hizo una mujer llamada varona, sino que dentro de ella, dentro de nosotros, Dios coloca algo que se llama emociones. Y el problema, hermanos, es cuando nosotros no sabemos controlar las emociones, sino todo lo contrario, las emociones nos controlan. ¿Cuántas veces por cualquier detallito explotamos? ¿Cuántas veces por cosas tan insignificantes nos alegramos? Nos alegra el día. Bien, ¿qué son las emociones? Dice Wikipedia, dice que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo, según Wikipedia. El sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual la persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio. Es algo que durante la vida terrena lo vas a tener contigo. Lo vamos a llevar. Esto que se llama emociones. Lo importante de esto, hermanos, es que nosotros analicemos las diferentes emociones que Jesucristo enfrentó en el terreno humano, en su naturaleza humana, cómo Jesucristo reaccionó ante diferentes situaciones. Y que cada uno, yo no soy experto, yo no soy la última palabra en la materia, hermanos. Y si yo estoy hablando de esto y si estoy predicando de esto, es porque yo mismo necesito aprender, no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida, aplicarme el asunto de las emociones en mi vida, y en un momento dado, ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, ante cualquier situación, yo sepa cómo debo reaccionar. Porque una emoción provoca un sentimiento y el sentimiento provoca una reacción. Y dependiendo del enfoque
del lente con el cual veamos tal problema, veamos tal situación, veamos tal necesidad, veamos tal enfermedad, es la interpretación que le demos y es lo que va a causar nuestra reacción, sea para bien o sea para mal. Las emociones son entonces reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Y la emoción aflora el sentimiento, y el sentimiento nos hace actuar, dependiendo de la interpretación que le demos. ¿Cómo enfrentó Jesús sus propias emociones? En Hebreos capítulo 2, en su versículo 17, verso 17 del capítulo 2 de Hebreos, dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Los sentimientos que hemos experimentado, que se derivan de las emociones, Jesucristo ya las experimentó. Pero era necesario, conforme al plan divino de Dios, que en el terreno humano Dios colocó también emociones en la persona de Jesús para dejarnos escrito en su palabra las diferentes reacciones de nuestro Señor ante los problemas, ante las adversidades. Y hoy vamos a enfrentar en Mateo capítulo 23, versículo 37, que Jesucristo muestra compasión. Compasión. Mateo capítulo 23 dice la escritura de esta manera, 23, verso 37. Dice así la palabra del Señor. 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesucristo muestra compasión al ver a su pueblo llamado Jerusalén, a esa ciudad llamada Jerusalén, y muestra compasión. Aquí vemos un sentimiento entonces de nuestro Señor. Dicen los que saben de esto, que son conocidos como neurocientíficos, que una persona que se compadece mucho de los demás, que una persona que es muy dadivosa, una persona que es muy generosa, es porque sus hormonas, sus neuronas, las neuronas espejo, tiene tanto así florecida sus neuronas espejo que se compadecen de los demás. Por eso vemos a personas que decimos en un lenguaje coloquial o popular, decimos, esa persona es capaz de quitarse la mano, quitarse la ropa, quitarse cosas para dárselas a la otra persona que necesita. Es una persona muy apática, una persona muy que se compadece, lo contrario a la apatía, hermanos, lo contrario a la apatía. Es una persona que se despoja, como hizo Dios allá cuando habla en Filipenses, que se despoja y se hace esclavo, viene y se hace humano para mostrarnos su amor. Una persona que tiene compasión es una persona que tiene muy elevada sus neuronas espejo, que le llaman a estas personas, y se compadecen, dan la vida si es posible por los demás. Es decir, se ponen en los zapatos de la otra persona. Y entonces encontramos en la vida, en nuestras relaciones, a personas que ayudan. ¿Qué fuera, hermanos, de estas personas si no fueran filantrópicas? Si no fueran personas que ayudan. Hay personas que van de un lugar a otro para fomentar organizaciones, apoyar organizaciones en bien de la humanidad. Por eso, Jesucristo
como humano, Él experimenta la compasión. Y en cuanto a su pueblo, en cuanto a Jerusalén, esa ciudad de Dios, Él hace un lamento, hermanos, y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo les quise juntar a ustedes como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Hay compasión, hay lamentación de parte de Jesús, pero también, hermanos, encontramos en la palabra tristeza, una emoción que sale a flor de piel en Jesucristo. Y hablamos de la tristeza allá en Juan, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el verso 34 y 35, dice la Escritura, Juan 11, 34 al 35. Dice 11:34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice, hermanos, el 35, Jesús lloró. ¿Dónde le pusiste? Jesús, al ver a Marta y al ver a María, y al ver que ya había tenido 4 días el cuerpo de Lázaro allí en ese sepulcro, en esa tumba, cuando él llega, cuando le avisan lo que estaba aconteciendo allá en Betania, Jesucristo no se desespera. Jesucristo mantiene la calma y dice que va a ir a verle. Y cuando llega al 4.º día de que ya había muerto Lázaro, inclusive ya estaba en el sepulcro, y cuando él se acerca y dice a las mujeres: ¿dónde le pusiste? Y al ver que estas mujeres están lamentando, y que una de ellas le dice, como en forma o en tono de reclamo: Maestro, Señor, si tú hubieras estado aquí, seguramente tengo la confianza de que mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde le pusiste? Y luego el verso 35 dice: Jesús lloró. Muestra tristeza, hermanos, Jesucristo en su emoción, y no solamente tristeza, sino también llanto. Si usted ha llorado por algún familiar enfermo, por algún familiar que ha partido de este mundo, Jesús también sintió. Jesús también le dolió en su corazón. Se une al dolor de estas mujeres por la pérdida de este hombre, a quien él más adelante, dice la Escritura, que él lo levanta, lo resucita y lo trae de nuevo a casa de Marta y de María. Pero, hermanos, no solamente tuvo compasión, no solamente tuvo tristeza, sino la Escritura nos menciona en Lucas 22, Lucas capítulo 22, verso 43, nos dice así, hermanos. Lucas 22, versículos 43, dice, 22, 43 al 44, dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, y vean ustedes esta palabra, hermanos, del verso 43, para fortalecerle. Jesús está en el huerto orando mucho más adentro, y Dios manda a un ángel para fortalecerle, para que él no se sintiera solo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea usted, hermano, que en los momentos de agonía, que en los momentos de dolor, como en el caso de Jesucristo, aún Jesucristo, hermanos, necesitó de un ángel para que fuera a consolar al Maestro. Porque era tanta la agonía de Jesús, porque era tanto el dolor de Jesús, porque Él, como conocedor y como sabedor del dolor, hermanos, sabía
lo que venía a continuación. Sabía que al salir hacia los apóstoles, que no le habían podido acompañar en oración y que estaban dormidos, sabía que vendría la turba con este hombre que le ha vendido para entregarle, para llevarlo a ser crucificado. Sabía entonces del dolor que se venía sobre su cuerpo. Por eso, estando él en esta agonía, Dios manda a un ángel para consolarle. Hermanos, ¿ha sentido usted alguna vez agonía? ¿Ha sentido usted alguna vez tristeza? ¿Ha sentido a veces que se siente solo? ¿Que se siente sola? Que ni a unos familiares, que ni a unos parientes, a unas amigas, a unos amigos más íntimos de nosotros no están en ese momento que más los necesitamos. Y todavía su dolor, su tristeza, su agonía se hace más dura, más pesada, porque no están con nosotros los que deberían estar. Entonces es cuando Dios manda a un ángel para consolar a Jesucristo.